Evangelio de hoy. Lunes 11 de noviembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 17, versículo 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Es inevitable que sucedan escándalos. Pero, ay de aquel que los provoca. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeños. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces vuelve a decirte, lo siento, perdónalo. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este árbol: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Este pasaje del Evangelio de Lucas contiene una enseñanza profunda y desafiante sobre la fe, el perdón y la responsabilidad. A través de las palabras de Jesús, se destacan 3 temas esenciales: el peligro de escandalizar o hacer tropezar a otros en la fe, el poder transformador del perdón y la inmensa fuerza de la fe, incluso en su expresión más pequeña. Estos 3 temas están intrínsecamente conectados y nos llaman a una vida de autenticidad y humildad en nuestra relación con Dios y con los demás. Jesús comienza su enseñanza con una advertencia sobre los escándalos y la responsabilidad de no ser piedra de tropiezo para los demás, especialmente para aquellos que son pequeños en la fe, es decir, vulnerables o en proceso de crecimiento espiritual. Aquí, Jesús nos llama a una profunda reflexión sobre el impacto de nuestras acciones y palabras en los demás. La advertencia es clara y fuerte: cualquiera que cause que otro tropiece, en lugar de ser un apoyo, enfrenta un juicio severo. Esta enseñanza es un recordatorio de la responsabilidad que tenemos como discípulos de Cristo, de edificar y fortalecer la fe de los demás, en lugar de derrumbarla. Ser un escándalo significa ser causa de tentación, obstáculo o mal ejemplo. Y es una llamada a ser conscientes de cómo nuestras propias fallas pueden afectar negativamente a aquellos que buscan a Dios. El concepto de perdón en este pasaje es igualmente desafiante. Jesús pide que perdonemos a nuestro hermano tantas veces como sea necesario, incluso si eso significa perdonarlo repetidamente en un solo día. Esto no solo habla de la paciencia, sino de la disposición constante a la misericordia. El acto de perdonar no es simplemente una reacción automática, sino una elección deliberada y reiterada de amor y compasión. La capacidad de perdonar sin límites refleja el amor incondicional de Dios por nosotros. Y Jesús nos llama a replicar esa misericordia en nuestras vidas cotidianas. En la cultura del tiempo de Jesús, se consideraba notable perdonar una ofensa 3 veces. Pero él lleva esto a un nivel completamente nuevo, reflejando la naturaleza expansiva de la gracia de Dios. La petición de los apóstoles: aumentanos la fe, surge de la comprensión de que perdonar repetidamente es difícil y requiere una fe profunda. Los discípulos son conscientes de su debilidad y de la magnitud de la enseñanza de Jesús, por eso piden ayuda. Jesús responde comparando la fe con un grano de mostaza, la semilla más pequeña, pero con el potencial de crecer y producir un gran arbusto. Con esta respuesta, Jesús subraya que no es necesario tener una fe grandiosa o perfecta, sino una fe genuina, pequeña, pero viva. Una fe tan pequeña como un grano de mostaza, si es verdadera y sincera, tiene el poder de mover montañas y de realizar cosas aparentemente imposibles.
Esta enseñanza tiene una gran relevancia para nosotros hoy. La responsabilidad de no ser motivo de escándalo. Nos recuerda la importancia de vivir de acuerdo con nuestra fe y valores. Y de considerar el impacto de nuestras acciones. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, podríamos estar siendo piedra de tropiezo para alguien más? Ser conscientes de esto requiere humildad y compromiso con nuestro crecimiento espiritual. Sabiendo que nuestras vidas pueden ser un testimonio para otros. O un obstáculo en su camino de fe. Es un llamado a vivir con coherencia, y a recordar que nuestra vida tiene un impacto en los demás. Especialmente en aquellos que son vulnerables o están en busca de dirección espiritual. El llamado al perdón, por otro lado, es una invitación a imitar a Dios en su infinita misericordia. Perdonar repetidamente no es fácil, requiere paciencia, amor y un corazón dispuesto a soltar el rencor. Este tipo de perdón no minimiza la ofensa ni ignora el dolor, sino que elige la reconciliación por encima de la venganza o el distanciamiento. Nos invita a ver a los demás con ojos de compasión, recordando que todos somos imperfectos y que todos necesitamos ser perdonados. La práctica del perdón es también una práctica de humildad. Reconociendo nuestras propias fallas y nuestra dependencia de la misericordia de Dios. Por último, la fe como un grano de mostaza nos invita a confiar en el poder transformador de Dios. Aún en los momentos en que nuestra fe parece pequeña o insuficiente. Muchas veces, caemos en la trampa de pensar que nuestra fe debe ser grande y firme en todo momento. Sin embargo, Jesús nos asegura que una fe pequeña, sincera y constante, puede lograr grandes cosas. Esta es una invitación a no desanimarnos en momentos de duda o debilidad, sino a confiar en que Dios puede trabajar con lo que tenemos, por pequeño que sea. Nos recuerda que la fe no es tanto la cantidad, sino la calidad y la disposición a confiar en Dios. Aun cuando no comprendamos totalmente su obra. Cuando los discípulos le piden a Jesús aumentanos la fe, revelan una inquietud que muchos de nosotros compartimos. La vida cristiana implica retos constantes. Y Jesús no minimiza las dificultades ni exige perfección, más bien, resalta la importancia de tener una fe, aunque pequeña, que sea sincera y activa. Esta petición de los discípulos revela también el reconocimiento de que la fe es un don y una gracia que viene de Dios. La fe es esa llama en nuestro interior que nos mueve a confiar en Él y a actuar según su voluntad, incluso cuando nuestras fuerzas son limitadas. Jesús responde al pedido de sus discípulos, no con una fórmula mágica o un método, sino con una imagen que invita a la contemplación, el grano de mostaza. Este grano, a pesar de ser diminuto, tiene un potencial enorme. La semilla, cuando se planta, crece, se desarrolla y da fruto. De manera similar, nuestra fe, por pequeña que parezca, puede tener un efecto profundo. Si confiamos en el poder de Dios y permitimos que Él actúe en nosotros. No se trata de hacer grandes cosas por nuestra cuenta, sino de abrirnos al poder transformador de Dios, que es quien puede mover montañas y hacer lo imposible. A través de este pasaje, también comprendemos que la fe no es simplemente una convicción mental o una adhesión a ciertas doctrinas, sino una fuerza dinámica que nos impulsa a actuar, a perdonar, a amar y a enfrentar las dificultades de la vida con esperanza. Una fe genuina nos invita a comprometernos con el bien de los demás y a ser una presencia de Dios en el mundo. Jesús nos invita a vivir nuestra fe en lo cotidiano, en la manera en que tratamos a los demás, en nuestra disposición a perdonar y en nuestra capacidad de ser luz y sal para aquellos que nos rodean.
Además, el perdón es otro componente fundamental de esta enseñanza. Perdonar no siempre es fácil, especialmente cuando sentimos que hemos sido heridos profundamente o cuando la ofensa se repite. Sin embargo, Jesús nos llama a perdonar no solo una vez, sino tantas veces como sea necesario. Este acto de perdonar es, en sí mismo, un testimonio de fe, porque al perdonar, confiamos en que Dios es justo, que Él se ocupa de nuestras heridas y que nos da la fuerza para liberar el rencor. El perdón no solo libera al otro, sino también a nosotros mismos de la carga del resentimiento y el dolor. Por último, este pasaje nos enseña sobre la humildad. Reconocemos que, al igual que los discípulos, necesitamos pedir ayuda a Dios para poder vivir conforme a sus enseñanzas. La humildad implica aceptar que nuestras fuerzas y nuestra capacidad para amar, perdonar y servir son limitadas, y que necesitamos el auxilio de Dios. Jesús nos muestra que el camino de la fe no es un camino solitario. Es un caminar en comunión con Él, quien fortalece nuestra fe y nos acompaña en cada paso. A lo largo de nuestra vida. Esta enseñanza de Jesús puede servirnos como guía para vivir una fe auténtica. Recordemos que, a través de nuestra relación con Dios, es posible vencer las tentaciones, superar las pruebas y vivir de una manera que inspire a otros a acercarse a Él. Así, nuestra fe, aunque pequeña, se convierte en una semilla que Dios puede hacer crecer y transformar en una fuente de bendición para nosotros y para el mundo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por la enseñanza que nos has dejado en este Evangelio. Ayúdanos a ser conscientes de nuestras acciones y a evitar ser causa de tropiezo para los demás. Danos la humildad para reconocer nuestras fallas y la voluntad para ser un ejemplo de tu amor en nuestras vidas. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a perdonar con el mismo amor y misericordia que tú nos has mostrado. Haz nuestro corazón compasivo, paciente y dispuesto a perdonar sin límites, sabiendo que en el perdón encontramos la verdadera paz y reconciliación. Por último, te pedimos que aumentes nuestra fe, que, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, sea suficiente para confiar en ti, para creer en tu poder y para entregarnos plenamente a tu voluntad. Amén.